Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de este ciclo de charlas este, en el que en el que se están desarrollando la caracterización de los recursos hídricos y algunas prácticas comunes de utilización en la Patagonia Austral, en el sector más austral de la Patagonia continental. Bueno, este ciclo de charlas inició el 30 de octubre y tiene continuidad hasta el 11 de diciembre. Durante las charlas nos van a estar acompañando varios investigadores de la Experimental Santa Cruz, con amplia trayectoria en esta temática. En el caso del día de hoy nos acompaña y va a disertar el ingeniero forestal Boris Díaz. Y también nos acompaña en la sala nuestros compañeros José López Castaño y María Cecilia Montserrat, que hacen todo el apoyo logístico para que esta conexión se pueda dar y luego pueda ser subida a nuestro canal de YouTube. Bien, por cierto, esta charla se sube a nuestra cuenta institucional de YouTube, que es Quinta Santa Cruz. Y bueno, contarles además que las charlas se orientan a la presentación de algunos temas relevantes para el recurso en la región, si bien son solo una muestra de una diversidad de temas y complejidades que intentaremos seguir abordando en futuras charlas. Por último, aclararles que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden realizar en el botón de preguntas y respuestas, que se van a estar contestando al finalizar la charla. Y también hay un chat, si tienen algún otro inconveniente relacionado a algo que no se escucha, algo que no esté funcionando bien, que no se vean bien las diapositivas, bueno, lo pueden canalizar por el botón del chat. Bueno, dicho esto, les agradecemos a todos por estar acá presentes y damos comienzo a la charla del ingeniero Bolívar. Muchas gracias, Débora. Gracias, José. Gracias, Cecilia. Bienvenidos. Muchas gracias por el interés en los temas que estamos disertando y particularmente en el que vamos a tratar hoy. Como les comentaba Débora, comenzamos hace unos 15 días hablando sobre cuencas hidrográficas en nuestra región y el significado que tienen para el estudio del agua, teniendo presente que es dentro de la cuenca hidrográfica donde sucede o donde podemos comprender el ciclo hidrológico. Comprenderlo no solo desde un punto de vista científico o académico, sino también como la base para la diagnosticación de lo que está sucediendo con el agua y cómo se la utiliza, y lógicamente la toma posterior de decisiones, tanto de uso como de conservación. Hoy en particular los vamos a invitar a escuchar un poco sobre el estado del conocimiento actual que tenemos sobre cómo son las lluvias en la región continental austral de Patagonia, pero muy particularmente en el caso de Santa Cruz. Y vamos a intentar una aproximación a qué es lo que está sucediendo en los últimos 30 años de conocimiento que tenemos sobre estas dinámicas, para entender no solo el dónde estamos, sino tratar de tener algunas ideas de hacia dónde nos proyectamos. Desde que pasamos por la escuela, todos nos vamos familiarizando a lo largo de la primaria, de la secundaria, con mapas como estos. Desde que estamos en los primeros años de formación, vemos mapas físicos de nuestro país y de la región, donde empezamos a tener una idea acerca de justamente cómo se distribuyen las lluvias. Existen múltiples fuentes de información sobre esto. En este caso ustedes pueden ver algunos productos habituales de INTA, del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Geográfico Nacional, en donde resulta recurrente esto de obtener información sobre cómo se distribuyen anualmente las lluvias, aunque si bien en general sin mucha información metodológica acerca de cómo se la calcula. Lo que hace que cuando uno analiza distintos productos, en general no haya mucha coincidencia en lo que estamos viendo.
En este caso, la forma en la que se representa la precipitación, en general, es a través de lo que conocemos como isoietas, líneas que representan puntos donde anualmente, estacionalmente o mensualmente, una región recibe exactamente la misma cantidad de agua, medida en la forma de una lámina acumulada. ¿Qué ocurre? En la región patagónica, estas precipitaciones que podemos ver en productos de distinto nivel de detalle o distinto nivel de agregación, suelen ser la consecuencia de diferentes formas en las cuales se origina la precipitación, pero mayormente como la consecuencia de grandes corrientes de circulación de masas de aire que se originan en centros anticiclónicos o de alta presión, como los que tenemos en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur, que condicionan la generación de vientos que son los que van a arrastrar masas de aire cargadas de agua. En el caso particular de la Patagonia, el centro anticiclónico o de alta presión del Pacífico Sur es una corriente que genera vientos que se desplazan hacia el este, hacia la zona central del continente, en un lugar, en un centro de baja presión, y en donde esa circulación general arrastra lluvias desde el oeste hacia el este. También tenemos en el Atlántico Sur otro centro anticiclónico que genera masas también cargadas de humedad que ingresan al continente desde el norte y se desplazan hacia Patagonia. Esta gran corriente de circulación tiene otra complementaria que en general es de alta influencia en relación a cómo se generan las lluvias en Patagonia, sobre todo en la Patagonia Austral, que es una corriente de circulación circumpolar. Es una corriente que corre de oeste a este en el centro y sur de Patagonia y también condiciona la presencia de masas cargadas de humedad. Si bien las formas en las que se generan las lluvias en la región patagónica pueden reconocer distintos orígenes, en general estas dos grandes formas de circulación condicionan la mayor proporción de las precipitaciones que recibimos, tanto en forma líquida como en forma sólida. Lo que les comentaba recién, los centros de alta presión son los que generan estas corrientes y que se desplazan hacia los centros de baja presión. ¿Qué quiere decir? Que en función de la dinámica que tengan estos grandes centros generadores y receptores de masas de aire, van a ser el cómo se muevan los vientos a lo largo del año y cómo se distribuya la precipitación en su recorrido. Van a ver una lista de apellidos y años acá en la presentación, que son simplemente un pequeño ejercicio de detalle de cómo esto que yo les estoy explicando ha sido analizado y presentado por una gran diversidad de personas que han estudiado estos fenómenos, sobre todo en los últimos años, en donde estos fenómenos empiezan a tener algún tipo de impacto y de cambio, y que gracias a estos estudios, bueno, pues hoy en día conocemos el grueso del comportamiento del clima en nuestra región. En el caso particular de Patagonia, estas grandes masas de aire, en especial la del Pacífico Sur, cuando genera corrientes de viento que arrastran masas cargadas de humedad hacia el este, se encuentran con una gran barrera, la cordillera de los Andes, una barrera que denominamos orográfica, y que condiciona, casualmente la palabra que mejor lo define es justamente barrera, condiciona una importante descarga de precipitación en la zona de cordillera y un secamiento de esas masas de aire cuando circulan hacia el este sobre la estepa. En este caso, si nosotros hiciéramos un corte de la topografía a la altura del lago argentino, por ejemplo, veríamos esta distribución de precipitaciones, esta distribución de elevaciones y cómo condiciona en este gráfico una distribución de lluvias. Fíjense que sobre la cordillera, más o menos a la altura del campo de hielo Patagónico Sur, nosotros tendríamos la mayor descarga de lluvias que, después de atravesar por este obstáculo, prácticamente condicionan una predominancia de vientos bastante secos a lo largo del año. Para poder comprender cómo este fenómeno se distribuye dentro de la región, lo primero que nosotros necesitamos es disponer de una red de estaciones meteorológicas, o en este caso particular pluviométricas, que nos genere información estadística a lo largo del año
sobre cómo se acumula la lámina en distintos puntos de interés. Cuando nosotros en una región disponemos de un conjunto de estaciones pluviométricas, lo que decimos es que tenemos una red pluviométrica en el territorio que es la que nos permite conocer cómo es la dinámica espacial del fenómeno. En particular, la región patagónica, en comparación al resto del país, se trata de una región en la que la densidad de estaciones disponibles ha sido comparativamente bastante más baja que en el resto del país, e incluso también en nuestro país vecino de Chile. Esto hago siempre mención a Argentina y Chile porque si tomamos algunos elementos de la charla previa sobre cuencas hidrográficas, eh, podrán recordar que para comprender el ciclo hidrológico, para entender la dinámica del agua, y en especial, en este caso, la dinámica de las lluvias y de las precipitaciones que condicionan la existencia y la circulación de agua dentro de un territorio, es la cuenca hidrográfica la unidad dentro de la cual nosotros podemos dimensionar esto. Y en el caso particular de Santa Cruz, la gran mayoría de nuestras cuencas y regiones hidrográficas son compartidas con Chile. Entonces, a partir de ahora, en los momentos en los que hablemos de la distribución del fenómeno y de la meteorología, de cómo se estudia la meteorología, siempre vamos a hacer una mención al total del territorio involucrando tanto Argentina como Chile. Si hacemos un análisis en este caso de cómo ha sido la historia de registro de las precipitaciones en el sur de la Patagonia, lo que vemos es que el registro de lluvias arranca en fechas tan tempranas como finales del siglo XIX, lógicamente con muy pocas estaciones en puntos muy localizados, pero que con el correr del siglo XX se han ido incrementando en densidad. Desafortunadamente, esto no siempre como parte de políticas específicas para el estudio de la meteorología, sino más bien como parte de iniciativas propias en general de los establecimientos agropecuarios para generar información que les permitiera, en el pasado, entender cómo llovía y a consecuencia de eso, cómo se generaba pasto para la siembra. Eso ha determinado que a lo largo del siglo XX, esto lo podemos ver en la curva azul, la cantidad de estaciones que han permitido generar información pluviométrica es bastante errática con el tiempo. Sí, lo que es cierto es que desde mitad del siglo XX hacia el presente ha existido un ejercicio institucional importante, sobre todo en la República de Chile, para formalizar, normalizar la generación de información. Esto es importantísimo porque para poder entender qué sucede con un fenómeno, uno necesita disponer de registros temporales lo suficientemente largos para poder modelizar o entender esa dinámica. Desde mediados del siglo XX a esta parte se han ido acumulando suficientes estaciones que continúan activas en la actualidad, eso es lo que vemos en la curva anaranjada de este gráfico, y que permiten calcular que respecto de los 100 años de registro pluviométrico en la región, en nuestras 14 cuencas hidrográficas, estimativamente un 44,5% del total de estaciones que alguna vez existieron son las que desde su creación se mantienen hasta el presente. Es decir, hemos tenido poco más del 50% de esfuerzos de medición de lluvias a lo largo de nuestra historia que se han perdido en el tiempo. No han tenido continuidad, sus datos en algunos casos están disponibles, pero son secuencias perdidas y que no se continúan hasta la actualidad. Es decir, que a partir de ahora, lo que yo les voy a comentar sobre la precipitación se focaliza en una porción de los datos que históricamente alguna vez se han generado sobre lluvias. Si nosotros analizamos todo este historial de datos, esto que estamos viendo acá es el total de estaciones que alguna vez existieron o existen, son poco más de 1800 estaciones de registro de lluvias, y lo que vemos en el eje horizontal sería la distribución de tiempo, desde el año 1895 hasta el 2022. Cada pequeño trazo de color representa la vida que ha tenido alguna estación de registro de lluvia. Y, por consecuencia, todo el espacio blanco que ustedes ven en este gráfico lo que representa es vacío de datos. Fíjense que justamente una de las características del registro de las lluvias en nuestra región es que hay mucho vacío, y existen muchas
vidas de estaciones que se pierden en el tiempo. Y tan solo unas pocas son las que llegan hasta el presente y mucho menos aún son las que han logrado sobrevivir durante todo el siglo XX hasta el presente. Esto es importante que lo tengamos presente porque la mejor forma de conocer un recurso es cuando se tiene la mejor de las calidades en su información, pero sobre todo en su mayor historial disponible. Cuando nosotros nos enfrentamos a un fenómeno que no tiene este historial completo, una buena cobertura sobre el territorio, tenemos que aceptar que cualquier tipo de análisis que planteemos va a tener una gran carga de supuestos o de aspectos para los cuales no vamos a poder llegar a una conclusión certera y sí nos vamos a tener que manejar en el campo de las hipótesis. En años recientes, en décadas recientes, esto que nos sucede a nosotros, esta escasez de registros de lluvia, no es algo exclusivo nuestro. Sucede en amplios sectores del planeta y es lo que ha motivado que exista una enorme cantidad de modelos de lluvia que permiten en regiones como las nuestras, donde hay una relativa escasez de datos, complementar este vacío con información modelizada. En este caso, simplemente hay una lista de nombres exóticos, extravagantes, que representan algunos de los infinitos modelos que hoy en la actualidad existen a escala mundial y que en general quien, quien profundice en información técnico-científica sobre estos aspectos, en Internet se los va a encontrar en multiplicidad de escritos. ¿Cuál es la ventaja que tiene trabajar con esta información modelizada a nivel planeta cuando no tenemos datos? Bueno, primero que me permiten caracterizar una realidad cuando no tengo información propia. Gran ventaja. La gran desventaja asociada a todo esto es que esto es información modelizada, calculada, teorizada, que puede estar más o menos ajustada a la realidad de un territorio, pero que en esencia no se trata del dato como tal. Esto tenemos que tenerlo en consideración porque distintos modelos pueden tener distintas precisiones, distintas confiabilidades y no van a funcionar o predecir al fenómeno de igual manera en cualquier lugar del mundo. En el caso particular de Sudamérica, la densidad de estaciones es distinta a la que podemos esperar en el hemisferio norte y lógicamente muchos de estos modelos no tienen en nuestra región, como en Patagonia, la precisión para la descripción de las lluvias y su pronosticación como la pueden tener en el hemisferio norte. De todas maneras, el trabajo en el que nosotros nos estamos concentrando en este momento se apoya en una gran base de datos terrenos reales que disponemos en nuestra institución, sobre la cual en los últimos años estamos empezando a desarrollar estas caracterizaciones para poder comprender qué está sucediendo con la lluvia. En el caso particular de la base de datos con la que estamos trabajando, se trata de un ejercicio eh, interdisciplinario, interinstitucional, en el que han intervenido muchas voluntades de personas durante prácticamente 20 años de trabajo para compilar información, registros históricos de lluvia que nos permiten garantizar esa cobertura como la que están viendo en este mapa. Estos ejercicios comenzaron hace poco más de 20 años en el Consejo Agrario Provincial, se continuaron durante la existencia del Sistema de Información Territorial de Santa Cruz, sobre todo como un ejercicio de cooperación muy fuerte con la Oficina Meteorológica Río Gallegos del Servicio Meteorológico Nacional y en cooperación con una gran cantidad de organizaciones y establecimientos agropecuarios. Esta base de datos se sigue manteniendo en la actualidad dentro de la institución, también en cooperación con una gran cantidad de organizaciones, pero muy fuertemente dependiente de la contribución de establecimientos agropecuarios que hacen registro constante de lluvia. Eso nos permite en la actualidad contar con 161 localizaciones en donde conocemos el registro mensual de precipitaciones, que nos permite generar ese tipo de estadísticas que ven, con más de 40.000 registros regionales disponibles, poco más del 50% de ellos en forma continua desde el año 95 hasta el presente, y que configuran una base de datos sobre la cual, más allá de los datos crudos que son cedidos a la institución,
Dentro de los procesos que se garantizan en el INTA, se aseguran controles de calidad para permitir confianza en esta información y con ella hacer análisis posteriores. Estos ejercicios consisten en aplicar estándares de la Organización Meteorológica Mundial para garantizar el rellenado de datos faltantes, para analizar y eventualmente eliminar datos extraños o anomalías, analizar la homogeneidad y la confianza de cada serie a partir de la comparación con sus vecinas, y dado que nuestro ejercicio va a apuntar a entender qué sucede con la lluvia en el continuo del territorio, a partir de estos datos, pues pasamos a etapas de modelización. Con la modelización, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Lo que pretendemos es convertir un dato puntual en un lugar donde se hizo el registro de lluvia y extrapolarlo espacialmente para entender qué sucede en el continuo del territorio. Es decir, no quedarnos solamente con lo que ocurre estación a estación, sino tratar de entender cómo el fenómeno de las lluvias cambia con la topografía, con la latitud, con la latitud, con la longitud, perdón, con la cercanía al mar, con la cercanía a la cordillera. Todo esto forma la base metodológica de lo que yo les voy a contar durante el resto de la charla, y también forma la base sobre la cual en los últimos tiempos estamos trabajando sobre el ajuste de indicadores para comprender algunos fenómenos asociados a la lluvia, como es el caso de la sequía, y que para aquellos interesados en seguirnos durante este ciclo de charla, va a ser casualmente una de las últimas durante el mes de diciembre, una específicamente dedicada a la situación de sequías en la región. Bien, voy a ser un poquito repetitivo en esto, pero vamos a hacer hincapié en algo que habíamos charlado previamente durante la conversación sobre cuencas. Todos nuestros análisis los vamos a focalizar territorialmente dentro de las 14 grandes regiones hidrográficas que cubren nuestro territorio y otros territorios con recursos hídricos compartidos como Chile y Chubut. En el caso de Chile, dos regiones, la región de Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica chilena. Esto es importante porque, una vez más, es dentro de este ámbito espacial donde se cumple el ciclo hidrológico, donde nosotros podemos entender qué sucede con el agua y donde, como vamos a ver ahora dentro de un rato, suceden dinámicas con la precipitación que son distintas entre cada una de las áreas. Y ya me voy a ir anticipando a una de las conclusiones. Este tipo de dinámica espacial dentro de cada cuenca permite confirmar que no todo el territorio se comporta de la misma manera y no es apropiado tratar al todo territorio de la misma manera desde la forma en la que se utiliza el recurso o la forma en la que se toma decisiones sobre el territorio y sobre el recurso. Bien, a partir de la información disponible, en un trabajo que se realizó en pandemia, si mal no recuerdo, se ajustó lo que se denomina, lo que podemos denominar eh, la precipitación normal. ¿Qué significa la precipitación normal? Cuando nosotros estamos intentando caracterizar el comportamiento de un recurso que cambia a lo largo del tiempo, que puede cambiar, para poder establecer cuándo ese cambio es o no es significativo, yo tengo que partir de algún punto de referencia que asuma que es normal o relativamente inalterable. Tengo que tratar de fijar una pauta de comportamiento a partir de la cual uno a lo largo del tiempo puede decir, bueno, ¿está lloviendo más o está lloviendo menos? En general, en los últimos tiempos, sobre todo, estamos muy familiarizados con, en el marco del discurso sobre cambio climático, hemos incorporado en nuestro diálogo cotidiano conceptos como el cambio climático y los impactos del cambio climático. Para poder afirmar efectivamente que existe un cambio climático, primero nosotros tenemos que tener una idea de esta normalidad, para después evaluar toda diferencia con la normalidad y en ese momento juzgar si estamos teniendo o no un cambio de clima. De acuerdo a los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, esta normalidad de datos debe estudiarse en periodos no inferiores a 30 años. En general, la propia Organización Meteorológica Mundial, la WMO, establece
periodos fijos para esta evaluación. Hasta hace un tiempo atrás, el periodo normal estandarizado iba de la década del 60 a la década del 90. En la actualidad se estila de la década del 80 a la década del 2010 como periodos de referencia. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, recuerden que partimos de un punto muy primitivo, con muy escasos datos a lo largo del tiempo como para cumplir con este requerimiento. Y sin embargo, tenemos la necesidad de fijar algún periodo normal de referencia a partir del cual evaluar qué está pasando con la precipitación. Entonces, en estudios que se han realizado hace ya algunos años en el INTA, se fijó un periodo de referencia de 20 años que va del 95 al 2014. Este periodo de 20 años permitió disponer de una base de información suficientemente extendida en el territorio, con una cantidad de estaciones, aproximadamente 45, si mal no recuerdo, con la cual se pudo establecer esta base comparativa. No es la idea, no son de 30 años, ni están dentro del periodo 1980-2010 que recomienda la WMO, pero nos permite fijar cuando menos 20 años que representan una base a partir de la cual nosotros, cuando menos regionalmente, estudiar lo que está sucediendo con la distribución de la lluvia. Es esto lo que a partir de ahora vamos a empezar a denominar la lluvia normal o la lluvia esperada cada año. Gracias a ese dato, una primera síntesis que nosotros podemos hacer es que del total de la simulación, sobre el total de nuestras cuencas hidrográficas, lo que llueve en un año normal, en un año esperado estándar, tiene un promedio de unos 350,9 milímetros en todo el territorio, en las 14 grandes regiones hidrográficas, lo que representa un volumen total anual de agua producida de poco más de 105.000 hectómetros cúbicos. Recuerden, esto que estamos haciendo es un ejercicio para fijar una base que nos permita después comparar lo que sucede en el tiempo con la distribución de las lluvias, comparar lo que sucede en el espacio. Gracias a esto yo puedo comparar una región versus otra, a ver quién tiene menos, quién tiene más lluvia, y establecer con el correr del tiempo, establecer tendencias de comportamiento, entre otros análisis que podemos hacer. Lo que no podemos hacer, sin duda, y que dejamos fuera de este tipo de análisis, es realizar pronósticos, cuando menos no por el momento. Entonces, gracias a esta primera síntesis, nosotros lo que podemos ver es cómo las 14 grandes regiones hidrográficas de nuestro territorio reciben distintas láminas normales a lo largo del año. Las regiones que ustedes ven en azul son las que reciben mayor cantidad de pluviometría, en amarronado suavecito, una situación intermedia, en verde, la situación más crítica, si se quiere. En general, la mayor parte del territorio recibe menos de 300 milímetros a lo largo de un año normal, y que termina por configurar también la mayor proporción del territorio. Esto, si recuerdan la charla previa, nos permite explicar por qué más del 80% del territorio de Santa Cruz es una región árida y semiárida. Si bien la clasificación climática de un territorio no solo utiliza la precipitación para hacerlo, desde este punto de vista estamos teniendo una muy buena explicación de eso. Gracias a esta información nosotros podemos acceder una vez más, así como habíamos visto al principio de la charla, distintos mapas de isoietas, que en general se apoyan en muy poca información de Patagonia. En este caso lo que podemos hacer es nuevamente la generación de mapas de isoietas, pero en este caso apoyadas en una gran cantidad de puntos. Desde este punto de vista nosotros ya podríamos afirmar que esta información tiene un nivel de desagregación en el territorio mucho más rico y mucho más preciso que la información previa a nivel país, que utiliza muy pocos puntos para la caracterización. Lo que ustedes están viendo en este caso, en el extremo izquierdo, es la distribución de las isoietas anuales. Fíjense que la mayor proporción del territorio concentra lluvias de entre 100 y 200 milímetros por año. Y lo que ven en las otras 4 representaciones son las láminas totales acumuladas en un año promedio para cada una de las estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. En cada uno de los casos, en general, siempre en la región central, de norte a sur, y con una ligera inclinación hacia la costa, nosotros vamos a encontrar
las menores isoietas, y una mayor concentración de ellas en zona de cordillera, especialmente en la porción central y hacia el norte. Este tipo de análisis a partir de las lluvias normales, lo que nos permiten afirmar es que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ya no estamos hablando ahora del total de las regiones hidrográficas, total de superficie, estamos hablando exclusivamente de los 244.000 kilómetros cuadrados de Santa Cruz. En general, la precipitación promedio no alcanza los 230 milímetros, lo que significa una producción anual promedio de unos 73, poco más de 73.000 hectómetros cúbicos, lo que significa a su vez cerca de un 60% de lo que recibe toda la región. Esto es porque mayormente, como les comentaba hace un rato, la porción, toda la franja central y costera, recibe muy pocas lluvias en relación a la cordillera. Y como dentro de la cordillera, las regiones hidrográficas compartidas con Chile tienen su mayor desarrollo en el sector chileno, pues la mayor cantidad de pluviometría se encuentra de ese lado. En el caso de la distribución anual de las lluvias, otoño e invierno son las estaciones que mayor carga pluviométrica tienen a lo largo del año, aunque no necesariamente esto es del todo parejo cuenca a cuenca. Sin embargo, el otoño es la estación más llovedora seguido del invierno, y sin muchas diferencias respecto al verano, aunque verano y primavera claramente representan las estaciones más secas, recibiendo entre poco menos de 24 y un 17% de las lluvias anuales. Si bien el promedio ronda los 226 milímetros, dentro del propio territorio de Santa Cruz tenemos situaciones bastante extremas, en donde de los 100 a 150 milímetros que tienden a predominar en buena parte del territorio, tenemos situaciones de poco más de 1.000 milímetros anuales, y claramente los valores extremos pueden oscilar de 9 a 12.000 o incluso un poco más sobre el campo de hielo Patagónico Sur, que es el que tiene desarrollo sobre Argentina. Cuando nosotros desagregamos esta información y la vemos cuenca a cuenca, lo que ven ustedes acá en un recuadrado rojo es un poco la confirmación de lo que habíamos visto recién en términos de estadísticas generales. En términos generales, otoño e invierno, que son la mayor cantidad de recuadros rojos que ustedes ven en todas las cuencas, suelen ser las estaciones con mayor carga de lluvias anuales. Sin embargo, hay excepciones, como en el caso de la cuenca del río Coile y la cuenca del Gallegos, en donde el verano pasa a ser una de las estaciones más húmedas. No necesariamente porque a lo largo de toda la estación se distribuye en forma pareja una mayor pluviometría, pero sí como consecuencia de momentos muy específicos donde tiende a llover bastante más. De hecho, en términos de patrones de lluvia, es decir, cómo se distribuye la lluvia a lo largo del año, algo que se puede ver muy claramente en estas dos cuencas hidrográficas es que en los últimos 10 años más o menos, se empezó a concentrar un periodo de lluvias muy fuerte que va entre el 20 y el 25 de diciembre a mediados de enero, y en donde suele, en ese periodo, en estos últimos 10 años, concentrarse una mayor carga de lluvia. Lo que permite que cuando yo analice todo esto estacionalmente, me muestre que el verano es la estación más llovedora, pero solo como una consecuencia de lo que sucede en esa franja de 15 a 20 días. El resto del verano tiende a ser bastante más seco, incluso mucho más seco que cualquiera del resto de las estaciones. En el caso particular del río Vizcachas, bueno, pues la primavera junto con el otoño tienden a ser más llovedoras. Esto no quiere decir que en situaciones de montaña, como por ejemplo la parte alta de la región del río Santa Cruz, buena parte de la región del lago San Martín, del lago Buenos Aires, sobre todo el río Simpson también, que tienen grandes desarrollos sobre cordillera, esta menor pluviometría no significa que sean regiones que reciben menor cantidad de precipitaciones. Las reciben en mayor cantidad sólidas y no necesariamente líquidas. Nosotros en este caso particular estamos con estadísticas de precipitación líquida. Si a esto le agregáramos el equivalente de agua producido por la fusión de la nieve, claramente en estas regiones que les mencionaba de zona de cordillera, pues tendríamos una cantidad de agua equivalente producida mucho mayor y bien concentrado entre el invierno y probablemente principios de primavera. Cuando con esta información nosotros
buscamos analizar las tendencias de los últimos casi 30 años, es decir, tomamos no el año promedio, no los 20 años que utilizamos para la caracterización de hace un rato, sino que tomamos los casi 30 años y los estudiamos a lo largo de la serie temporal. Lo que vemos es que el territorio, en forma bastante heterogénea, si bien predomina una tendencia negativa, lo cierto es que en forma heterogénea manifiestan distintos tipos de tendencias. A la derecha yo les presento un gráfico que ya habíamos visto en una charla previa, en donde en las barras grisadas ustedes ven cuál es la pluviometría promedio del año normal para cada cuenca, y en donde en las barras blancas y negras lo que estamos viendo es si existen tendencias positivas o tendencias negativas en la producción de agua, en términos porcentuales. Un ejemplo de todo esto, en la región del Vizcachas, lo que estamos viendo es que, siendo una región con una pluviometría de poco más de 250 milímetros al año, en este caso, todos los asteriscos que ustedes vean en cada una de las regiones hidrográficas están dando la idea de que este análisis que yo les voy a comentar ahora es solamente en el sector argentino. No involucra el sector chileno, que tiene claramente una pluviometría mucho más alta. Entonces, tomemos un ejemplo. El caso de la región del río Vizcachas, una región muy pequeña en el sudoeste de la provincia, poco más de 1.500 kilómetros cuadrados, en donde Argentina es la cuenca alta, con aguas que escurren hacia el Pacífico. Lo que tenemos en esa porción es una pluviometría de poco más de 250 milímetros al año, en términos normales, pero que en los últimos años está manifestando una tendencia decreciente de casi el 10% de lluvias en el 2021 en relación a lo que sucedía 30 años atrás. Es decir, esta región en 30 años cayó en su producción anual de agua un 10%. Esa sería la forma en la que nosotros podemos interpretar esas barritas negras. Perdón, incrementó su precipitación en 10%. En regiones como la del lago Buenos Aires, con una barra blanca que se va hacia la izquierda, es precipitación con tendencia negativa. Es decir, que en este caso, con una pluviometría normal esperada de poco menos de 250 milímetros, también en el lago Buenos Aires, lo que vemos es que la tendencia en los últimos años casi ha caído un 20%. Es decir, 20% menos de lluvia en estos últimos años en relación a lo que sucedía a comienzos de la década del 90. Cuando esa información la transformamos en un mapa del tipo semáforo de colores, lo que vemos es que en general los colores más bien tirando a pasteles claros, que nos están dando una idea de situaciones relativamente normales o más bien de tendencia negativa, lo que vemos es que dentro del territorio provincial existe un predominio de valores que están girando alrededor de tendencias negativas de precipitación. Ahora le vamos a dar un poco más de significado a estos números. Cuando desagregamos esto estacionalmente, lo que vemos es que, independientemente de la tendencia del comportamiento de las lluvias anuales, lo cierto es que distintas estaciones se están comportando de distinta manera. Si volvemos un poquitito a una tabla previa, en esta tabla lo que vemos es las mismas tendencias de los mapas. Disculpen que me había pasado esta gráfica sin explicarla. En esta tabla lo que vemos es con colores exactamente lo mismo que estábamos viendo en la distribución del mapa. Colores pastel y aclarados nos están dando una idea de valores relativamente normales o más bien de tendencia negativa, y valores o celdas que están representadas en tonos verdosos, tendencias positivas. Fíjense que los números en este caso me permiten confirmar algunas de las cosas que ya les venía comentando. Buena parte de las cuencas hidrográficas de nuestra provincia, el verano se está empezando a convertir en un momento del año en donde se recibe una cantidad considerable de agua. Fíjense que en regiones muy secas, como la región 7, la planicie central, o la región 10 del Río Seco, son las regiones más secas de la provincia, son las que en estos últimos años, expresado en términos porcentuales, tienden a tener veranos mucho más húmedos. Esta definición de muy seco, muy húmedo, tómenla entre comillas, porque una región extremadamente seca
que en los últimos 30 años ha incrementado un 100 o un 200% su precipitación, significa que probablemente hace 30 años, en un verano en donde llovía 1 milímetro, ahora llueven 2 o 3. Eso significa un incremento del 100 o el 200%. No quiere decir que esta región se está convirtiendo en extraordinariamente húmeda, pero sí en relación a los valores normales que teníamos a comienzos de la década del 90, bueno, pues están manifestando una tasa creciente de precipitación. Ahora, si nosotros analizamos el conjunto de las regiones hidrográficas en la provincia, todo nos lleva a un incremento promedio en estos 30 años de poco más del 50% de crecimiento en la lluvia. Pero lo cierto es que en el resto de las estaciones, otoño, invierno y primavera, que son las siguientes 3 columnas hacia la derecha en este gráfico, lo que vemos es que las tendencias promedio son negativas, de entre 6,5 y 9,1% de pérdida de lámina en estos últimos años. Simplemente lo que está mostrando la ecuación que aparece ahí al pie es el procedimiento mediante el cual nosotros aplicamos todo este tipo de cálculos. Utilizamos una metodología específica que se denomina regresiones de Mann-Kendall, que lo que nos permiten es tomar secuencias muy largas de tiempo de lluvia en cada uno de los puntos que nos interesan, calcular cuál es la caída en la precipitación y convertirlo a una expresión, en este caso porcentual, que nos permite tener una idea más gráfica de qué es lo que está sucediendo en el territorio. Fíjense que como situaciones extremas estamos viendo regiones, como el caso del río Gallegos, que ha perdido más del 13% de la lluvia en los últimos 13 años, pero en contrapartida, bueno, situaciones como la cuenca del río Chubut y del lago Buenos Aires también, con valores de caída muy importantes, anuales, pero también estamos teniendo situaciones donde el proceso es el opuesto, como en el caso del río Simpson y del lago San Martín. En esta síntesis que hacemos de la precipitación hay una pequeña trampita. No significa que cuencas como la del Simpson y del San Martín se estén convirtiendo en más húmedas, sino que es muy probable, pero no está dentro de este análisis ni de lo que nosotros vamos a charlar hoy, el hecho de que durante los inviernos, si los inviernos son más cálidos que el promedio, buena parte de la precipitación sólida que uno debería esperar durante los inviernos, en la forma de nieve, en realidad se está reconvirtiendo a lluvia. Este fenómeno está sucediendo en distintos lugares de la cordillera. El incremento promedio de la temperatura en los últimos años está haciendo que el periodo de nevadas sea cada vez más corto y con menor nieve acumulada dentro del año, y eso determina que buena parte de eso se convierta en lluvia. Entonces, no significa que está cayendo más precipitación conjunta a lo largo del año, sino que hay una mayor proporción de precipitación líquida ahora de cosas que antes, en el pasado, eran de tipo sólido. Por eso es que todos estos valores positivos hay que tomarlos con relativo recaudo, por lo menos los que están concentrados dentro de la estación fría. Bien, decíamos que a lo largo de las estaciones no hay un correlato con lo que nosotros podemos ver a nivel anual, es decir, que distintas regiones hidrográficas de la provincia están experimentando distintas dinámicas estacionales de cambio independientemente de lo que sucede a nivel anual. Entonces, fíjense que en este caso, de vuelta con esta paleta de colores del tipo semáforo, cuanto más rojo, cuanto más intenso sea el rojo, más pronunciada la tendencia negativa de las lluvias, y cuanto más virado hacia el azul, estamos teniendo la tendencia opuesta, es decir, una tendencia más bien positiva. Fíjense que a lo largo de las estaciones tenemos momentos en donde la región central sur, como en el invierno, es la más seca, o tenemos momentos como la primavera, donde el norte de la provincia es el más seco. Si nosotros intentamos un ejercicio de síntesis medio rápido de los últimos casi 30 años de tendencias, lo que vemos es que podríamos decir que existe una relativa estabilidad si nosotros agrupamos todos los puntos que manifiestan entre un más 25% o un menos 25% de precipitación, es decir, en esa franja, vemos que tenemos prácticamente un 83% del territorio, poco más de 202.000 kilómetros cuadrados, que está en estos últimos 30 años en esta relativa, vamos a denominar relativa estabilidad, porque estamos involucrando dentro de esta franja tanto valores positivos como negativos.
Es un primer ejercicio de síntesis, ya lo vamos a desgranar un poquito más, pero esto nos sirve como para entender que en realidad dentro de esta franja estrecha de tendencias positivas de más de 25% de lluvia y menos 25% de lluvia, tenemos la mayor proporción del territorio. Fíjense que situaciones en donde la tendencia negativa es un poco más exacerbada, por ejemplo, de tendencias por debajo del 25, por encima de un 25% de caída o por encima de un 50% de caída, representan entre un 6 y un 0,2%, es decir, poco territorio, poco más de 14.000 kilómetros cuadrados, poco territorio es el que está experimentando en estos últimos 30 años un desecamiento violento. La mayor proporción del territorio está dentro de una franja intermedia. Lo mismo sucede con el extremo opuesto. Una pequeña porción del territorio, poco más de 27.000 kilómetros cuadrados, es la que está experimentando, del territorio provincial, es la que está experimentando esta tendencia positiva, este crecimiento en la lluvia. Acá lo vemos entre un 67% de tendencias, un 82-87% de territorio con relativa estabilidad o tendencia negativa, dentro de lo cual el 67% es exclusivamente negativo. Ahora, cuando yo veo el exclusivamente positivo, estamos en un poco más de 32%, es decir, 2/3 partes del territorio tienen alguna magnitud de tendencia negativa, 1/3 del territorio tiene alguna magnitud de tendencia positiva. Del 2015 a esta parte, buena parte del territorio ha experimentado un descenso violento en la producción de lluvia, en la producción de nieve. Voy a excluir de este análisis, de esta conclusión, lo que está sucediendo este año, que es un año anormalmente frío, anormalmente precipitador en buena parte de nuestras regiones hidrográficas, aunque no en todas. Y nos vamos a quedar con la idea de que entre el 2015 y el 2021 ha habido alteraciones muy significativas en las precipitaciones que ha provocado también alteraciones muy importantes en la oferta de agua de lagos y lagunas, pero muy especialmente en el comportamiento de nuestros ríos. Del 2015 a esta parte hemos atravesado por una serie de sequías importantes. Todo el periodo puede ser considerado de una sequía prolongada, pero con algunos años en donde este fenómeno se profundizó. Lo vamos a charlar más adelante en otra de las presentaciones, pero particularmente 2015-2016, 2021-2022 han sido años fuertemente secos. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de tendencia focalizado solamente en este periodo muy cortito del 2015 hasta el 2021, lo que vemos es que mayormente estos 2/3 secos de la provincia son los que también veíamos, si a esto lo denominamos el muy corto plazo, son los 2 mismos tercios que veíamos en el más bien largo plazo de los últimos 30 años, con un ligero cambio, ya lo vamos a ver. Pero tenemos 2/3 del territorio con una relativa estabilidad o tendencia negativa, y 1/3 del territorio con una relativa estabilidad o una tendencia más bien positiva. Ahora, ¿cuál es el cambio en estos últimos años en relación al largo periodo? Bueno, que aquellas situaciones en donde la precipitación tiene una tendencia muy fuerte de caída, que habíamos visto que era poco más de 5,8% cuando yo analizo 30 años, lo que vemos es que ahora es de cerca del 19%. Es decir, un territorio que no tenía más de 14.000 kilómetros cuadrados, o un poquito más de 14.000 kilómetros cuadrados, con tendencias negativas por sobre el 25%, ahora estamos hablando de casi 47.000 kilómetros cuadrados que se encuentran en esa situación. Eso significa un incremento, cuando yo comparo los dos momentos, de poco más de un 900% para todas aquellas regiones en donde la tendencia a la sequía ha caído por sobre el 50%, y un 200% cuando analizo las tendencias negativas por sobre el 25% de caída de lluvia. Y esto está fuertemente concentrado en la porción central-sur y suroeste de la provincia de Santa Cruz, y un pequeño foco en el noroeste también de Santa Cruz. Las regiones del Coile, buena parte de la región del Gallegos, son las que en estos últimos años de sequía, en estos últimos prácticamente 8 años, están experimentando las tasas de cambio más severas. Y que guardan un correlato, aunque no es el objetivo de esta charla, guardan un correlato muy evidente
con lo que estamos monitoreando en términos de la oferta de agua de superficie en ríos y, y cuerpos de agua, como lagunas. Muy posiblemente esto está repercutiendo de alguna manera, si bien no tenemos datos, pero es parte de la percepción generalizada en el sector agropecuario de que en el agua subterránea, sobre todo en los acuíferos freáticos, bueno, pues estamos experimentando depresiones que también eh, son consecuencia de esto. Bien, cuando nosotros hacemos una comparación directa entre las dos, lo que vemos es que el corto periodo reciente de 8 años, pues intensifica esta paleta de colores rojos con los que representamos una tendencia más fuerte de caída de la lluvia. Para ir cerrando y a modo de conclusiones preliminares, la denomino preliminares porque el análisis de este tipo de fenómenos se continúa todo el tiempo, en la medida en la que aparecen más datos, nuevos datos, se corrigen los datos y el propio fenómeno cambia con el tiempo. Bueno, pues todos estos análisis nunca tienen una versión definitiva en sus conclusiones. Pero es importante dejar algún conjunto de conclusiones como para estimular la discusión con miras a la continuidad de este tipo de análisis y sobre todo estimular la discusión eh, con miras a quienes toman decisiones sobre el territorio, como para ver hasta dónde esto permite explicar algunas cosas relacionadas con la lluvia o qué más está siendo necesario. Lo cierto es que, en términos generales, no hay una gran heterogeneidad en el comportamiento de la precipitación sobre el territorio. Perdón, no existe homogeneidad, existe una importante heterogeneidad y esto tiene que ser asimilado no solo para entender cómo es la dinámica del fenómeno, sino para entender que a la hora de intervenir en el territorio con decisiones, tanto desde el punto de vista del superficiario en un punto muy concreto del territorio, como una autoridad de aplicación con injerencia sobre todo el territorio, pues las decisiones justifican, gracias a esta heterogeneidad en lo que está sucediendo con la lluvia, justifican tomas de decisiones diferenciales. Lo que es claro es que, pese a esta heterogeneidad, existe un predominio de tendencias decrecientes. Una mayor proporción del territorio, ya lo vimos, 2/3 partes del territorio de la provincia tiene tendencias con magnitudes variables, pero tendencias negativas. Si bien esto no lo podemos utilizar para la pronosticación futura, es claro que las tendencias tienen un comportamiento bastante o relativamente constante. Si bien existe mucha variabilidad interanual, lo cierto es que las tendencias son bastante constantes, salvo años excepcionales como este, en donde alguna variación de estos fenómenos que alteran a la lluvia, como el fenómeno Enso Niño o el más importante para nosotros en nuestra región, la oscilación antártica, tienen un impacto en las precipitaciones. Lo cierto es que las tendencias tienden a mantener esta relativa constancia en las últimas 3 décadas. Con todo esto, bueno, pues no se puede interpretar y administrar el territorio como una unidad, dado que existe heterogeneidad, ya lo hemos visto, eh, y esto debe ser tenido en cuenta, sobre todo en escenarios en los cuales, o en contextos en los cuales empieza a ser necesario el ver cómo nos adaptamos como sociedad a los impactos del cambio climático. Aspectos como la adaptación, bueno, pues guardan una relación con cuál es esta heterogeneidad que sucede parche a parche del territorio. Eh, Nosotros hicimos un análisis muy exploratorio a una escala particular, muy por arriba a nivel de región hidrográfica, pero lo cierto es que esta heterogeneidad que vimos, incluso entre regiones hidrográficas, también las podemos ver dentro de cada una de las regiones hidrográficas, sobre todo en aquellas que tienen un gran desarrollo longitudinal, es decir, desde cordillera a costa, donde ya habíamos visto que las lluvias sobre la cordillera están tendiendo a tener tendencias positivas, mientras que en la zona central y costera tendencias negativas. Bueno, pues dentro de cada región hidrográfica, en donde en nuestro territorio tenemos un sinnúmero de establecimientos agropecuarios y una diversidad de usos del recurso hídrico, pues ameritan un análisis desagregado interno que cuando yo analizo el todo no tiene una correlación particular. Yo no puedo decir tal región en toda su extensión está experimentando una tendencia particular. Necesitamos desagregar el territorio y meternos en análisis más particularizados para eh, asistir en una mejor toma de decisión, sea a nivel del Estado o sea a nivel de un productor
en ambos extremos de una escala de análisis. Finalmente, y esto es una conclusión un poco más genérica, nosotros, como les contaba al principio, nos apoyamos en una gran cantidad de información que no obstante ser muy desagregada, de larga serie y tener una muy buena cobertura sobre el territorio, no deja de ser un conjunto de observaciones que no son estandarizadas. Santa Cruz en particular, con la excepción de las estaciones que pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional, que son pocas, si mal no recuerdo andamos en el orden de 7, el resto del territorio no tiene una cobertura estandarizada con estaciones que estén homologadas, con procesos normalizados de observación y de registro, apropiadamente financiado y con continuidad. Entonces, este tipo de escenario exige que para poder disponer de más y mejor información, para profundizar los análisis, sobre todo en un contexto en el que la región apunta a una mayor sequía y necesitamos disponer de un conocimiento más detallado para poder adaptarnos de la mejor manera posible a esta situación, pues la información necesita ser más confiable. Y para eso se necesita pasar a un nivel de inversión y de desarrollo de una red meteorológica que por el momento no tenemos y sería importante empezar a analizar. Muy bien. Espero no haya sido una sobrecarga muy violenta de información y espero que les haya gustado. Bien. Cilia, Débora. Hola, buenos días a todos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Algunas preguntas que ya empiezan a aparecer. Micaela pregunta si es posible confirmar la existencia de cambio climático en la provincia, que esto esté afectando las lluvias. Bueno, es una interesante pregunta porque en el Boris, no discurso, se te escucha. Ah, perdón, ¿me escuchan ahí? Eh, es una interesante pregunta porque constantemente en los últimos años estamos expuestos a un bombardeo mediático en el que algunos conceptos aparecen por todos lados y vamos a decir, se utilizan bastante a mansalva, como el cambio climático, la variabilidad climática, la profundización de la sequía. Son conceptos que por el momento se empiezan recién a estudiar, en nuestra región por lo menos, y se le empiezan a poner números concretos. Al principio de la charla yo les comentaba que eh, para poder entender la dinámica de lo que sucede con las lluvias en nuestra región, primero hemos tenido que fijar lo que es un periodo normal. Bueno, gracias a la fijación de un periodo normal y poder establecer qué es lo que para nosotros podría ser una lluvia esperada a lo largo del año o en una estación, es gracias a eso que podemos después comparar con un registro histórico de lluvias y ver si existen tendencias de cambio y si esas tendencias se van manteniendo, se van profundizando en el tiempo. Y lo cierto es que con estos análisis que llevamos hasta el momento, es posible ver y detectar que esas tendencias existen y que mayormente son del tipo negativo. Eh, y que lo tenemos cuantificado. Entonces, de alguna manera, por el momento y solo con la lluvia, no podemos decir lo mismo con la nieve todavía y no podemos decir lo mismo con el hielo todavía, aunque se empieza a estudiar mucho estos temas también. Lo cierto es que desde el punto de vista de la lluvia, sí podemos confirmar que existe un cambio en el clima. Eh, Lógicamente, la magnitud de eso es un concepto, la magnitud del cambio, y sobre todo cuando uno quiere asociarlo a un impacto, guarda relación con el objetivo de mi análisis. Es decir, la magnitud y la severidad del impacto de un cambio depende de qué es lo que yo esté pensando que está siendo impactado por ese cambio. Vamos a suponer, dejan de caer un 20% de lluvias en 30 años. Bien, si particularmente ese 20% no impacta a la producción de pasturas para el sector agropecuario,
Uno podría decir, sí, cayó un 20%, pero no es un impacto significativo, o no es un impacto de interés. Fíjense que para poder definir el impacto, yo tengo que pensar en otra cosa además de la lluvia, no solamente en el valor de la lluvia. Si nos quedamos solamente con el análisis de la lluvia, sí, efectivamente existen tendencias mayormente negativas, no son del todo estadísticamente significativas por el momento, porque tenemos mucha variabilidad en nuestro territorio. No me he querido meter con aspectos muy detallados de la estadística, pero no son por el momento del todo significativas. Aún así existen estas tendencias negativas, pero independientemente de que podamos en primera instancia atribuirle un cambio de clima a estas tendencias, el poder juzgar si se trata de un cambio notable y con un impacto significativo nos obliga a pensar en qué afecta esa pérdida de agua. Entonces, en síntesis, estamos en un punto de cambio y hay números que lo confirman, pero la magnitud, la severidad o el grado de impacto de ese cambio está todavía por definirse en función de las actividades a las que se impacta esta pérdida de lluvia. Bien, gracias Boris. Ahí retomo yo. Débora tenía algunos problemas de conectividad, me decían. Tenemos algunas preguntas para compartir, un par de preguntas más. ¿Se puede hacer un pronóstico de lluvias para los próximos años? Bueno, es una pregunta difícil, pero válida. Eh, Tenemos una región con mucha variabilidad en las precipitaciones. Eh, el fenómeno de la precipitación, en nuestro caso, no es un fenómeno lineal. Estadísticamente esto es un problema. Es un fenómeno que para la estadística se denomina estocástico. ¿Qué quiere decir? Que está sujeto a una probabilidad. Cuando uno tiene mucha variabilidad, por más que yo tenga una secuencia muy larga hacia el pasado de datos, el tratar de pensar cuál es el dato que le sigue, cuál es el primer dato que yo quiero analizar en el futuro, tiene tanta variabilidad posible que es muy difícil que yo pueda, con un nivel de certeza apropiado, asegurar que va a ser tal. ¿Sí? Entonces, dado que la variabilidad es muy alta y que no estamos teniendo una gran correlación, por más que 30 años de datos es mucho, podemos ver y tratar de proyectar un poco estas tendencias, pero eso no nos habilita a hacer una pronosticación. Sí se pueden hacer y se hacen, de hecho se realiza a nivel mundial, pronosticaciones a una escala mucho más grosera, tanto espacialmente como temporalmente. De hecho, quienes estén interesados en esto podrán ver en el panel intergubernamental de cambio climático que se hacen ejercicios al 2080, al 2100. De hecho, en la última de las charlas vamos a hablar un poco sobre esas proyecciones de acá a 80, 100 años en el futuro para la Patagonia. Y se hacen ejercicios en donde a grandes rasgos uno puede establecer grandes tendencias, pero que yo no lo puedo llevar al corto plazo. Es decir, si mi ejercicio fuera la pronosticación de qué es lo que va a pasar durante el 2024, ahí estamos severamente limitados. Podemos hacer alguna proyección un poco local, pero sería con un gran riesgo, con una gran incertidumbre. Bueno, muy bien, acá estoy de nuevo, tuve algunos problemitas de conectividad. Vamos con una pregunta que está en el Zoom de María del Carmen García. ¿Han realizado estudios respecto al agua en subsuelo, capas freáticas? Bueno, sabés que ese es una deuda pendiente para toda la provincia. Si nosotros distribuyéramos de alguna forma el porcentaje de conocimiento que existe sobre todos los componentes del ciclo hidrológico, eso significa hielo, lluvia, nieve, agua que escurre, agua almacenada en depósitos, agua en freática, agua en yacimientos subterráneos, en acuíferos subterráneos. Si distribuyéramos el volumen total de conocimiento que tenemos, te diría que en términos de agua de superficie y lluvias tendríamos el mayor porcentaje por lejos. En los últimos años se empieza a estudiar, viene con una larga escuela, pero muy focalizada, todo lo que tiene que ver con nieve en cordillera y el hielo, gracias a los estudios que hace el IANIGLA de Mendoza,
pero sobre el resto de los recursos, agua freática y agua subterránea, es relativamente poco lo que se sabe. No sabemos realmente cuánta agua hay, dónde está o cómo se extiende superficialmente, más allá de algunos pocos estudios que se han hecho en el pasado para la provisión de agua a nivel urbano, no tenemos una real magnitud de cuánto hay y dónde está. Pero sin duda es una tarea pendiente para los próximos años, porque una consecuencia esperada a nivel sociedad y a nivel producción es que si me empieza a faltar agua en superficie, vamos a por los yacimientos subterráneos. Entonces, existe una presión creciente para utilizar agua subterránea que todavía no conocemos del todo. Esa es una deuda para los próximos años, sin duda. Boris, acá tenemos una pregunta, si se puede conocer esto mismo para las precipitaciones de nieve. Bueno, la nieve y el hielo no tienen toda la trayectoria de registros como sí tiene la lluvia. La lluvia la han medido históricamente organizaciones o instituciones públicas, tanto en Argentina como en Chile, y también la han medido mayormente los productores desde que se han instalado a finales del siglo XIX acá en el territorio, porque les interesaba particularmente entender cómo era la producción de pasto, sobre todo en la estación seca. Entonces era un parámetro que les interesaba medir, como para tener alguna especie de pronosticación casera, si se quiere, llevar un registro para entender lo que pasaba en el tiempo y con eso autoabastecerse de información o de un pronóstico. Gracias a eso, 100 años después, nosotros podemos contar con una base de datos que hoy la utilizamos para otras cosas, pero que en el pasado no han visto a la nieve de igual manera, o particularmente en el caso del hielo no estaba dentro de su esfera de interés. 100 años después, eso significa que no disponemos de registro. Esto es replicable en las instituciones públicas. Estudiar nieve y estudiar formación de hielo y hacer un balance de masa en cómo ese hielo o esa nieve después se convierte en agua equivalente es mucho más caro, mucho más complejo y es difícil que uno pueda contar con una muy extensa red de estaciones para poder medir. En conclusión, 100 años después, prácticamente no tenemos registro en el territorio, salvo a nivel experimental lo que hace el Dianigla en algunos glaciares de nuestra cordillera. Prácticamente no tenemos registro de cómo ha nevado en el pasado y cómo esa nieve se ha convertido en agua. En consecuencia, pasa a ser hoy un interrogante muy fuerte que dentro de algunos límites, con la tecnología satelital que existe en los últimos años, se pueden hacer algunas aproximaciones, pero al no tener datos, hay un margen de incertidumbre con el cual nunca vamos a poder resolver, lamentablemente. Gracias, muy bien. Acá hay una pregunta de José para la zona de Caleta, Olivia. ¿Se pueden esperar lluvias extraordinarias y de qué intensidad, milimetraje y recurrencia? Y si hay estadísticas de estas lluvias. Bueno, es interesante la pregunta, muy interesante de hecho. Se aparta un poco del análisis que presentamos que gira mayormente en torno a los valores acumulados mensuales, estacionales o anuales. En el caso de estos valores, cuando estamos hablando de estadísticas agrupadas de esta manera, por periodos de tiempo un poco más extensos que lo que dura una tormenta particular, si bien todo ejercicio de pronosticación es complejo, es relativamente más sencillo que lo que significa la pronosticación, sobre todo a largo plazo, de eventos que son más bien puntuales y torrenciales como el que está consultando para zona norte. Salvo situaciones en donde uno busque una pronosticación de muy corto plazo, como la puede garantizar o como intentan garantizarla bastantes herramientas disponibles hoy, tanto en Internet como en aplicaciones de celular, que garantizan la pronosticación de eventos que pueden suceder en el corto plazo, de 3 a 5 o máximo 7 días. La información satelital sobre la que se basan muchos modelos meteorológicos que hoy pronostican en el muy corto plazo, permiten esta pronosticación de eventos
que pueden ser eventualmente dramáticos por la torrencialidad. Pero lo que no se puede hacer, lo que lamentablemente no existe aún todavía, es la pronosticación de eventos muy puntuales, por ejemplo, una tormenta excepcional, pronosticarla a muy largo plazo. Es decir, como parte de una dinámica atmosférica de muy corto plazo, 5 a 7 días, si va a haber un evento extremo, un buen modelo meteorológico podría pronosticarlo, incluso hasta pronosticar cuántos milímetros acumulables en un lapso de tiempo corto, pero lo que sería muy difícil es tratar de ver si dentro del 2024 va a existir un fenómeno así. No existe todavía metodología que permita ese tipo de pronosticación. Boris, Gracias, toda esta Boris. situación. Nos pisamos. Tengo yo, Débora, una pregunta. Si esta información sirve para estudiar sequías. Bueno, la sequía es un concepto complejo y que tiene muchas aristas. De hecho, un mismo término puede significar muchas cosas. Existen varias formas de interpretar a la sequía. Una de ellas particularmente es lo que se conoce como sequías atmosféricas, es decir, eventos en donde la precipitación está por debajo de lo que uno podría esperar. Vamos a definirlo así muy groseramente. Esto va a ser parte del objetivo de la última de nuestras charlas en este ciclo, el 11 de diciembre. De todas formas, dentro de los diferentes tipos de sequía que existen, la atmosférica es la que intenta analizar los momentos o varios atributos de estos momentos en donde la lluvia se encuentra por debajo de lo que uno debería esperar para un momento dado. Entonces, en las metodologías que utilizan a la lluvia para esta aproximación de la sequía son un conjunto de herramientas muy importantes y dentro de estas la lluvia es el insumo más valioso. Entonces, para este tipo de sequías, por lo pronto, todos estos análisis que se hacen de las precipitaciones son el insumo más importante para después tratar de entender cuáles son esos momentos anómalos en donde la lluvia está por debajo de lo esperado. Gracias, Boris. Por acá yo no tengo más preguntas. Carlos, ¿tenés alguna más? Sí, tengo dos preguntas más. Si los datos de lluvias están disponibles para el público. Bueno, INTA produce, como producto de los trabajos que estamos haciendo, se desarrolla una gran cantidad de información modelizada. Nosotros tenemos dos grandes bases de datos. Una que es la base de datos cruda original, que procede de contribuyentes anónimos de datos, muchos de ellos privados. Entonces, esos datos están sujetos a una reserva sobre la que no podemos pasar por encima, pero se trata de información cruda que en el marco de los trabajos que garantizamos dentro de la base de datos, que les contaba al principio de la charla, a esa información se la somete a un pretratamiento bajo norma para asegurar confiabilidad. Y dado que se trata de datos puntuales dentro del territorio, nuestro mayor interés es poder modelizar lo que sucede en toda la región. A partir de ahí, esa modelización nos permite generar grillas de datos que sí son disponibles públicamente, y esas grillas de datos tienen una multiplicidad de formas que son la consecuencia de todos los análisis que hacemos. Es decir, tenemos grillas para estos últimos 30 años, grillas de datos mensuales, estacionales, anuales, valores sintetizados para 30 años, valores puntuales para cada uno de los momentos dentro de estos 30 años, y mucha cartografía temática que se produce a partir de los análisis. Toda esta información es de carácter público y difundible. Lo que no disponemos, de lo que no disponemos en la actualidad institucionalmente en INTA es una plataforma específica que permita todo este volumen de información poder ser accesible, descargable, sin la intervención humana, si se quiere. Pero sí es accesible a través de vías de contacto con la institución. Existe en la provincia una plataforma de información geográfica sobre la cual intentaremos en los próximos tiempos ver la posibilidad de
difundirla a través de ello, pero por el momento es solamente a través de contactos institucionales por las plataformas de INTA, por las redes o por contactos de correo. Bueno, muy bien, entonces, no, a ver, me parece que apareció una pregunta más, dame un segundo, así no dejamos sin responder. Sí, bueno, Germán, felicitaciones, Boris y equipo. ¿Pensás que hay cierta correlación entre los resultados presentados y los principales indicadores productivos de ganadería ovina extensiva para esa serie de tiempo? Uy, qué pregunta difícil, Germán. Todavía no lo tenemos del todo estudiado, por el hecho de que es bastante difícil encontrar correlaciones. Hay algunos ejercicios que preliminarmente han hecho en el pasado compañeros de la Agencia Rural de Río Gallegos, pero no es un ejercicio sencillo, es bastante difícil porque algunos indicadores, como por ejemplo la señalada, guardan relación con no solo un conjunto de factores ambientales y de manejo, sino también con el producto de la interacción entre estos factores. Es decir, no es solamente el impacto del factor A, el B y el C, sino que la interacción entre A y B, B y C, A y C, agregan nuevos factores a una ecuación que termina con un solo resultado, un porcentaje señalada de tal valor. Es muy difícil dentro de ese contexto asignarle una responsabilidad muy alta a un fenómeno meteorológico como la lluvia. Sin embargo, dado que los fenómenos meteorológicos, aunque todos estos fenómenos, todos estos factores interactúan para generar una situación muy compleja, en general los factores meteorológicos suelen tener, en algunos casos, un porcentaje de explicación un poco más alto que el resto. Entonces, en la actualidad todavía no tenemos este ejercicio desarrollado, pero estamos a la búsqueda. En particular de algunos indicadores muy importantes como es el de la señalada, por ejemplo. Ver hasta qué punto la lluvia o algunas de sus transformaciones, como les contaba recién, por ejemplo, algunos indicadores de sequía, se basan en datos de lluvia. Son transformaciones de los registros de lluvia, pero procesados de otra manera que nos permiten analizar un mismo fenómeno desde distintos enfoques. Gracias a ese tipo de análisis que es sobre los que estamos avanzando en estos tiempos, sin duda lo que queremos hacer en el futuro inmediato es ver de qué manera permiten explicar algunos de estos indicadores. Mencioné el de la señalada, pero hay otros indicadores asociados a la productividad de los pastizales bueno, en el caso de la hidrología, del comportamiento de ríos y lagunas, y es parte de nuestras líneas de trabajo tratar de aproximarnos a eso. Por el momento no hay ni ejercicios de correlación, ni ejercicios que permitan que estos valores terminen siendo de alguna forma predictivos, tal vez, de esos indicadores agropecuarios. Pero es tal vez un deseo, y sobre eso apuntan buena parte de nuestros análisis, tratar de tener alguna de estas aproximaciones en los próximos años. Uy, está fallando la... Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Boris. Muchas gracias por estas dos charlas que han sido tan interesantes, instructivas, que nos has enseñado tanto. Muchas gracias también a José López y a María Cecilia, que nos están acompañando, y a Carlos Urraco, que hizo ahí también el soporte cuando tuve el problema de conectividad. Y bueno, un saludo también ahí en las preguntas de María del Carmen, que saluda y felicita por lo importante de este tipo de charlas. Y bueno, nos despedimos agradeciéndoles a todos los que estuvieron presentes por su participación, por la escucha, por estar presentes. Les recordamos que esta charla y todas la anterior y las próximas 3 que siguen quedan colgadas en nuestro canal institucional de YouTube, que es INTA a Santa Cruz. Y los invitamos, por supuesto, a la próxima charla, la número 3, que será el día 24 de noviembre. El título es ¿Cómo es la infraestructura hídrica en Santa Cruz y cómo se usa el agua a través de estas?
en los valles de Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas y Gobernador Gregores, que estará a cargo de los ingenieros Fernando Manabela y Santiago Arancet. Así que ahora sí, nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, un saludo, muchas gracias por participar y por el interés.